Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo enviar dinero de una cuenta de PayPal a otra cuenta de PayPal en muy pocos pasos. Vais a aprender cómo se realiza perfectamente, cómo vais a poder realizar este proceso, entender cómo podemos reclamar el dinero si por ejemplo queremos volver a tenerlo de vuelta, etcétera. Vamos a ver absolutamente todos los pasos. Pero antes de comenzar, decirte que me he comprado una whiteboard donde básicamente anoto mis redes sociales y podrás seguirme tanto en Twitter como en Instagram. También podrás contactarnos en @doctor_cripto y de YouTube, y básicamente podrás preguntarnos dudas, interactuar con la comunidad, mandarnos sugerencias o cualquier tipo de mensaje. Dicho esto, danos una oportunidad porque estamos empezando a crecer dentro de estas plataformas. Una vez dicho esto, no te quiero entretener mucho más. Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y en este caso vamos a suponer que ya tenemos una cuenta de PayPal creada. Si no la tienes creada, mírate el video tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas. Se crea en muy pocos pasos de manera muy simple y muy sencilla. No hace falta ni ligar una cuenta bancaria ni ninguna tarjeta. En este caso vamos a decir que ya la tenemos creada, lo vamos a hacer dentro del ordenador, que sepáis que el proceso es exactamente igual dentro del celular, pero quiero que lo entendáis perfectamente porque las opciones son básicamente las mismas. Dicho esto, vamos al ordenador inmediatamente. Como estáis viendo en mi pantalla, tengo aquí un poco de saldo de PayPal, ¿vale? Y esto es lo que nosotros vemos una vez nos logueamos dentro de la plataforma de PayPal. Nosotros en este caso tendremos que irnos a la parte de vínculos rápidos. Aquí nos aparece lo de enviar dinero, pero si no nos aparece por aquí, pues por aquí arriba te aparecerá la opción de enviar dinero también, ¿vale? En este caso vamos a darle a enviar dinero. Y una vez le damos a enviar dinero, nos va a salir a nosotros una pantallita donde vamos a tener que introducir el contacto de PayPal. Podemos poner el nombre del usuario o el correo electrónico. En este caso voy a poner el correo electrónico de una cuenta secundaria que tengo yo asociada a otro correo electrónico. Por eso, una vez pones el correo, te da la opción enviar a tal, ¿vale? Pues venga, vamos a darle a enviar a esa persona. Ahora nosotros vamos a poner la cantidad que vamos a enviar, que en este caso vamos a poner hasta 25 euros, ¿vale? Y vamos a poner, ¿para qué es este pago? Bueno, pues vamos a poner suscríbete. Y así ya de paso te suscribes al canal si te está sirviendo. Luego le vas a dar a continuar. Y una vez le das a continuar te dice, ¿para qué? Bueno, pues es para un amigo gratis al pagar en euros en la Unión Europea, que en este caso pues es para un amigo, y esto es por un artículo o servicio en el caso de que, por ejemplo, pues estés intentando comprar o vender algún artículo, porque yo tengo la cuenta empresa, pero si tú, por ejemplo, tienes la cuenta personal, pues no debería de aparecerte esto. Dice, el vendedor paga la tarifa, los artículos que cumplan los requisitos están cubiertos por nuestra protección del comprador. Y esto es importante, ya que tú puedes enviar dinero a un amigo, pero también puedes enviárselo a algún negocio si estás realizando alguna compra. Y en esto tienes que prestar mucha atención. Por eso, si nosotros lo abrimos aquí en una nueva pestañita, ¿vale? Lo que es la protección al comprador, te dice que básicamente cualquier persona que vaya a comprar un producto, te dice que tiene una protección contra fraudes, que aparte cifran los datos, etcétera. Dice, monitorizamos todas las transacciones las 24 horas del día sin prevenir fraudes, con el fin de prevenir fraudes, timos por correo electrónico, etcétera. Bueno, pues aquí te pone las condiciones. Te recomiendo que le eches un vistazo en el caso de que tú vayas a comprar o vender algún artículo, básicamente para que no te timen y no te estafen en todo el proceso. En este caso vamos a enviárselo a algún amigo, que es totalmente gratis en la Unión Europea, como pone aquí, y pone, ¿cómo quieres pagar? Saldo de PayPal, y como veis, una vez le damos a saldo de PayPal, le vamos a dar a siguiente, vamos a darle a esto, a 20 euros, enviar a un amigo. Bueno, pues aquí nos lo pone, enviar pago ahora. Dice, has enviado 20 euros a tal. Y ahora lo que vamos a hacer es loguearnos dentro de la otra cuenta de PayPal para ver cómo ha llegado esto y qué podemos hacer dentro de ella. También es importante que si nos vamos a la parte de inicio podemos ver el historial de la transacción. Antes yo tenía 30 euros y ahora me aparecen 10 euros aquí porque le he enviado 20 euros. Pero en la actividad reciente vemos que el pago pone a Rafael bueno, pone no reclamado. Nosotros entramos, pone estado del pago no reclamado, el ID de la transacción es esta de aquí, información del contacto, fondos, y bueno, es básicamente un poco la resolución de lo que hemos hecho de la transacción. Aquí puedes darle a imprimir y puedes imprimir el resguardo de la transacción que has ejecutado. Dicho esto, vamos a la otra cuenta ipso facto. Y suscríbete ya de paso, dale un super like o cualquier duda que tengas, pues la dejas en los comentarios también. Y tachan, como estáis viendo, esta es mi otra cuenta de PayPal, que no es business, sino que tiene otra interfaz diferente, y pone saldo de PayPal, 20 euros, ¿vale? Entonces, si nosotros nos vamos a la parte de actividad, que nos podemos ir aquí en cualquier momento, si se quiere cargar, pues aquí pone, hemos recibido de esta cuenta Tutorials for Everyone, que era mi antiguo nombre de YouTube, suscríbete, dinero recibido 20 euros. Aquí nos pone la fecha, evidentemente ha tardado unos 5 minutillos. Y de esta manera has aprendido a enviar dinero a tu cuenta de PayPal. Mira este otro vídeo si quieres aprender a enviar dinero de tu cuenta de PayPal al banco, a tu cuenta bancaria, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!